Bienvenidos a este ciclo de webinars. Este es el primero de 7 en los cuales el Departamento de Psicología, en conjunto con la comisión que antes mencionó el profesor Agustín, hemos organizado esas actividades con la finalidad justamente de tener un espacio de reflexión sobre lo que significa la pandemia en nosotros. En realidad, el miedo y la preocupación y el estrés son respuestas normales en momentos en los que enfrentamos la incertidumbre o lo desconocido ante situaciones y cambios o crisis, ¿no? En realidad, estos meses nos ha rodeado el temor a contraer el virus. Se suma a esto ver justamente también las muertes, tener que justamente desafiar y reinventarnos tanto en el tema del trabajo laboral, en la parte de la casa, el desempleo, la educación de los niños, los adultos mayores. Hemos tenido pues que adaptarnos rápidamente. Es por ello que consideramos que el tema de salud mental es prioritario y en esta oportunidad justamente vamos a revisar cómo es que se articula desde la universidad, como bien lo ha señalado antes Agustín, el Estado y la sociedad civil para hacer mayores esfuerzos con la finalidad de luchar contra esta pandemia que nos afecta sobre todo a nivel personal y en nuestro equilibrio de la salud mental. Es por ello que vamos a tener ahora la oportunidad de escuchar a diferentes expositores. Nos va a acompañar desde la Casa de Estudios Sania Velázquez, Lina Arenas. Quiero agradecer especialmente al doctor Yuri Cutipé, que nos acompaña el día de hoy. Con esto doy inaugurado el ciclo de webinars y felicito a la comisión y agradezco la participación de los profesionales y a ustedes que están aquí escuchándonos atentamente. Muy buenas tardes. Continuamos. Muchas gracias a la doctora Cecilia Chao por sus palabras. Antes de comenzar, quisiera solicitarles que durante todo el evento, por favor, mantengan sus cámaras y micrófonos apagados. Asimismo, al final de las presentaciones, habrá espacio para una ronda de preguntas. Por ello, la sesión del chat se encontrará en este momento habilitada para que nos dejen sus preguntas o comentarios. Bueno, en este primer foro titulado Aporte de la psicología en las políticas públicas, nos acompañan y los presentaré a nuestros expositores en orden de sus presentaciones. La magíster Tesania Velázquez. Tesania es docente nombrada del Departamento de Psicología y de la Maestría de Psicología Comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella cuenta con el grado de magíster en Evaluación Clínica y Forense por la Universidad de Salamanca y forma parte del Grupo de Investigación en Psicología Comunitaria de la PUC. Entre las líneas de investigación e intervención en las que trabaja la profesora Tesania Velázquez, se encuentran los temas de psicología forense, de psicología penitenciaria, aborda también temas relacionados con la violencia de género, con la violencia política y la intervención en desastres, así como el enfoque en salud mental comunitaria. En segundo lugar, quiero presentar a la magíster Lina Arenas. Lina también es docente de nuestra Casa de Estudios, del Departamento de Psicología. Es psicóloga social egresada de la PUC y cuenta con estudios de ciencia política también en la Universidad Católica. Ella además tiene el grado de máster en Desarrollo Internacional y Políticas Sociales por la Universidad de Manchester en el Reino Unido y cuenta con experiencia de trabajo en el diseño y gestión de políticas públicas, especialmente en el ámbito de las políticas sociales, el planeamiento y el desarrollo de presupuestos, con énfasis en la calidad del gasto público. Ella es especialista además en temas de opinión pública y asuntos públicos y sociales. Finalmente, nuestro último ponente es el doctor Yuri Cutipé, es el director ejecutivo de salud mental del Ministerio de Salud. Él es psiquiatra formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con una especialización en el trabajo con niños, niñas y adolescentes, y adicionalmente tiene un máster en políticas sociales por la Universidad Cayetano Heredia. Sobre la modalidad de nuestro evento, les comento a nuestros invitados que cada uno de ellos tendrá una primera ronda de 10 minutos para realizar sus presentaciones y posteriormente tendrán una segunda ronda de 5 minutos para hacer una réplica a los comentarios de todos los ponentes. Cuando falten 2 minutos en cada una de sus presentaciones, yo les indicaré verbalmente el tiempo que queda. Asimismo, cuando el tiempo
se haya completado, les pediré que den por concluida su presentación. Y luego de estas dos rondas de presentaciones de nuestros ponentes, pasaremos a la ronda de preguntas de nuestros asistentes. Sin más, estimada Tesania, tengo el agrado de darte la palabra para que puedas iniciar con tu presentación. Muchas gracias. A ti, Agustín, muchísimas gracias. Y antes de comenzar, quiero agradecer a Gaby Tábara, a todo el equipo, también del Departamento de Psicología, que nos ha acompañado y ha facilitado este espacio. Agradezco también la presencia de todos ustedes en esta sala para poder compartir algunas ideas y reflexiones. Voy a compartir pantalla porque he preparado algunas ideas que me gustaría reflexionar con ustedes y luego también en el espacio de preguntas poder comentar. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve. Perfecto. Entonces, quiero comenzar brevemente planteando no solo cómo la psicología responde a nivel de las políticas públicas, cómo contribuye, y más aún en este contexto del COVID, pero quiero comenzar brevemente señalando algunas ideas que me parecen fundamentales. Porque para poder pensar cómo la psicología como disciplina contribuye, tenemos que ubicarnos en la universidad, que es el espacio desde donde vamos a conversar y vamos a hablar. Y lo primero que quiero señalar es que la universidad es parte de la sociedad y se debe a ella. Y este es el principio, ¿no es cierto?, que guía las tareas básicas de la universidad: la formación, la investigación, la responsabilidad social universitaria. No perder de vista que hay un rol social de formar, ¿no es cierto?, no solo profesionales, sino ciudadanos que contribuirán con el desarrollo del país, y también un rol político para contribuir y dar respuesta a los desafíos que enfrentamos como sociedad. Pero no solamente quiero mencionar cuál es el rol de la universidad, sino específicamente cuál es el rol de la PUC, porque la universidad de la cual somos parte nosotros tiene una mirada muy clara, de forma que no solo está comprometida con la enseñanza y la investigación, sino que ambos, la formación y la investigación, se plantean de cara al servicio del país. Y por eso la universidad rescata también este horizonte político que tiene que tener la formación para generar un conocimiento que contribuya al bien común y a generar transformaciones en las condiciones de vida. Es decir, generar un conocimiento y una investigación con pertinencia social. Con ese marco nos encontramos entonces con el contexto actual. El contexto actual que genera múltiples impactos en las personas y en las comunidades. Se agravan las condiciones de pobreza, desigualdad y las problemáticas psicosociales, ¿no es cierto? Y también en paralelo, ya lo mencionaba Cecilia en sus palabras de inauguración, aparecen nuevos malestares, estresores cotidianos que impactan la salud mental justamente de las personas y las comunidades. En este contexto, entonces, y frente a ese contexto, recuperamos cuál es el sentido y el rol de nuestra disciplina. Esta realidad nos exige recuperar este rol político que tenemos desde la disciplina para investigar y reflexionar y también actuar frente a lo que encontramos. Muchas veces se ha pensado que el rol de la psicología es solo crear conocimiento. Nosotros creemos y apuntamos que es un crear conocimiento para generar y actuar frente a lo que vamos a encontrar. Eso supone entonces que la disciplina tiene que salir del aula, tiene que encontrarse con la realidad y trabajar de la mano con el Estado, con la sociedad civil, y en ese sentido contribuir de manera decidida al desarrollo de políticas públicas. En el contexto del COVID-19, entonces el trabajo que se ha venido haciendo desde la disciplina, en especial desde el espacio de la universidad, puede ejemplificarse a través de acciones como asesoría técnica, comités, fortalecimiento de capacidades al personal, coorganización de eventos académicos, investigación y generación de conocimientos, incidencia política. Pero somos conscientes de que esto no es tan fácil
y que nos hemos encontrado con muchos aprendizajes y también con muchos desafíos. Creo que son más todavía las rutas que tenemos que tejer y construir que lo que hemos ido avanzando. No obstante, a partir del trabajo que hemos venido realizando, no solo en el contexto del COVID, sino en los últimos años, especialmente con la Dirección de Salud Mental del MINSA y con otras áreas, ¿no es cierto?, a nivel de el aporte de la psicología en las políticas públicas, es que yo he querido identificar y plantear para poder luego discutir y conversar con ustedes 4 aprendizajes que nos parecen fundamentales. El primero, la importancia de que la academia desarrolle un trabajo colaborativo y en diálogo con los actores encargados de la fundamentación, del diseño, de la ejecución y de la evaluación de las políticas públicas. Construir este diálogo, construir este trabajo de colaboración ha sido, es y seguirá siendo, me imagino, una tarea que es complicada porque los tiempos no coinciden, porque los lenguajes no coinciden. No obstante, creo que apuntar al diálogo y al trabajo en colaboración ha sido una lección aprendida de estos años de experiencia. Co-construcción del conocimiento. Una de las acciones que creo que vale la pena mencionar en este momento y que se me venía constantemente a la mente mientras que pensaba qué compartir con ustedes el día de hoy, es el encuentro de salud mental comunitaria que hace 18 años se organiza desde el Departamento de Psicología y en alianza con la sociedad civil, con el Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Este encuentro ha sido una plataforma y un espacio de diálogo y de construcción de conocimiento porque todos los años hemos invitado a alguien del Estado. Yuri y parte de su equipo de salud mental nos han acompañado a lo largo de los años, todos los primeros sábados de diciembre, y durante 18 años hemos logrado sostener un espacio donde hemos ido dialogando, discutiendo, reflexionando, de manera conjunta, donde la academia, el Estado y la sociedad civil han podido construir y de alguna manera eso ha contribuido a lo que actualmente, y ya Yuri nos lo explicará seguramente, significa pues la propuesta de la reforma de salud mental que se viene implementando en nuestro país. Y hablando justamente de la reforma de salud mental y la incorporación del enfoque comunitario, creemos que otro de los grandes aprendizajes que hemos tenido como academia es la importancia de discutir estos temas en la formación y en la investigación. ¿Eso qué significa? Significa que la academia tiene que incorporar lo que se viene discutiendo en el país en los cursos, en las tesis que asesora con los alumnos, en los proyectos de investigación, y eso es un poco acompañar, en este caso específico, el proceso de reforma de salud mental que se viene desarrollando en nuestro país. Estos aprendizajes, como he señalado, han significado un gran esfuerzo, nos siguen costando cómo lograrlo, pero creo que esa es un poco la idea, la iniciativa, la apuesta para generar estos diálogos entre academia y Estado. Y finalmente, uno de los aprendizajes que, si bien lo dejo al final, me parece que es fundamental, tiene que ver con el tema de la participación. Generar procesos de transformación social, incidencia a nivel de las políticas públicas, cuanto más implique la participación activa de todos los actores, sociedad civil, academias, organizaciones de usuarios, organizaciones de jóvenes, líderes, mujeres, etcétera, va a fortalecer que las políticas puedan sostenerse y puedan darse los cambios. Y este es otro de los aprendizajes que nosotros queremos subrayar el día de hoy, porque nos ha parecido fundamental. Cuanto más participativo, cuanto más actores... Tessania, 2 minutos para la presentación. Disculpa. Gracias, Agustín. Justo me quedan solamente los desafíos. Creemos que el tema de la participación es fundamental. Y termino con los desafíos en estos 2 minutos. El primer desafío es que para poder entrar en diálogo tenemos que conocernos. Tenemos que conocer cómo es la academia y conocer desde la academia
cuáles son las políticas públicas. Y en este caso específico, cuáles son las políticas públicas en materia de salud mental. Y lo que hemos encontrado y nos plantea desafíos es esta brecha que existe entre la demanda y la oferta, el tema del presupuesto, cómo generar mayores capacidades para contar con un personal que pueda responder de mejor manera, que tenga, ¿no es cierto?, las herramientas, pero además también espacios de cuidado, cómo promover el trabajo intersectorial y ahora, en el contexto del COVID, ¿cuáles son esos desafíos que estamos identificando? Aparecen nuevas demandas, cómo respondemos a esos nuevos impactos, cómo capacitamos al personal en nuevas herramientas, cómo fortalecemos el trabajo comunitario para responder al plan nacional que se ha aprobado de salud mental para trabajar, por ejemplo, cuidado mutuo. Nos quedan muchos desafíos, pero creo que contar con los aprendizajes y las lecciones de la experiencia nos ayudan a apuntalar la importancia desde la universidad y desde la psicología para contribuir a las políticas públicas. Gracias, Agustín, me quedo ahí y dejo de compartir pantalla. Muchas gracias, Tessania. Muchas gracias además por ceñirte de manera muy precisa al tiempo. Sin más preámbulos, tengo el agrado de darle la palabra a la magíster Lina Arenas. Lina, por favor, cuando quieras. Sí, claro, muchísimas gracias, Agustín, Tessania, y muchísimas gracias por la invitación. Bien, lo que yo venía a contarles o a exponer brevemente, y gracias, Tessania, por plantear un poco el contexto. La profesora nos hablaba justamente de la creación de conocimiento desde la academia y yo quería hacer un poco el comentario sobre el uso de ese conocimiento académico en las políticas públicas desde la mirada más práctica que me ha permitido, digamos, la experiencia profesional en la gestión pública y planeamiento en los últimos años, ¿no? Y quería empezar, digamos, con tres ideas clave, ¿no? Primero, la metáfora de las dos comunidades, que es una aproximación teórica a esto que estábamos conversando inicialmente. Un poco contarles también cuál es el lenguaje más estatal o desde el diseño de políticas, que son partes de los desafíos que Tessania mencionaba, porque es bien importante entender ese lenguaje, comunicarlo para que finalmente este conocimiento generado por la academia realmente sea de uso de las políticas, en el diseño e implementación de políticas, particularmente en salud mental. Y bueno, y finalmente algunas implicancias prácticas, ¿no? Ya que nuestro siguiente ponente redondeará. Pero nada, entonces, desde el punto de vista más conceptual, como les comentaba, esta metáfora de las dos comunidades, ¿cuáles son, no? Una es la comunidad académica, epistémica, y la otra es la comunidad estatal, de los decisores, de los creadores de política, ¿no? Es una línea de investigación, en realidad, de la política, de las políticas que tiene ya desde los 80, se viene investigando, ¿no? Porque la pregunta de fondo es, desde quienes invierten en el conocimiento, en la creación de conocimiento, que en muchos casos, digamos, en el Perú es obviamente en menor medida en nuestro país, pero hay países que invierten mucho en generación de conocimiento, ¿no? Entonces se llegan a la pregunta, ya, pero ¿cómo se usa este conocimiento en la toma de decisiones? Finalmente, todas las evaluaciones que estamos generando, ¿sirven o no sirven para tomar decisiones prácticas en diferentes sectores del Estado, ¿no? Entonces, y los académicos llegan a la conclusión de que hablamos lenguajes distintos, y lo he podido ver bastante en la práctica, ¿no? No solamente son lenguajes, sino son normas, valores, metas incluso, ¿no? Mientras la academia está mirando, tratando de entender el mundo desde una mirada muy precisa, muy aterrizada en la realidad, ¿no? No puede decir cualquier cosa que se le ocurra, sino siempre la academia va a apuntar a dar resultados muy precisos.
en realidad la demanda estatal o los decisores de políticas van a tratar de tener respuestas prácticas a la toma de decisiones que se dan en el día a día, a veces en contextos complicados, incluso, o considerando este año, por ejemplo, ¿no? Entonces, y por un lado, claro, la academia tiene, o la oferta académica tiene sus propios tiempos, su propia jerga, versus la demanda estatal, ¿no? Te sientas, digamos, a conversar con académicos y muchas veces no solamente la jerga o los tiempos, sino incluso las concepciones de cuáles deben ser los objetivos en el diseño de políticas no se llegan a encontrar, ¿no? Entonces, nada, todo esto es parte, como les comentaba, del diseño de políticas basadas en evidencia, porque de lo que bien hablaba Tesania, la creación del conocimiento, cómo se pone en valor eso en el uso del conocimiento. Si realmente, digamos, como país, usamos la evidencia para evaluar políticas, para ajustar políticas, para asignar presupuesto en políticas, también hay que mirarlo a la luz de sensación que le damos a los hallazgos, ¿no? Porque obviamente trabajamos muchísimo desde el Estado con Big Data, pero tiene esto que estar contextualizado, ¿no? Entonces, como les comentaba, esta línea es la política de las políticas, y paso un poco a comentarles cuál es este lenguaje, digamos, que mira el Estado y que particularmente trabajando también con algunos temas vinculados a políticas de salud mental nos hemos encontrado, ¿no? Entonces, que no necesariamente la academia está mirando, pero que es importante destacar y conocer, ¿no? Entonces, en primer lugar, el tipo de problema público que se quiere extender, que tiene que ser muy, muy específico, ¿no? Las brechas de atención, la generación de que evidencia que funciona, ¿no? Por ejemplo, en términos de salud mental, algo que hemos trabajado muchísimo son los centros de salud mental comunitario. Entonces, no solamente evidencia, digamos, internacional, o otro punto de atención, ¿no? Los hogares protegidos, que hay amplia evidencia en la literatura internacional de que funciona, no solamente antes de implementar digamos, la intervención, sino también durante la implementación, ¿no? Otra cosa que se mira, o parte del lenguaje estatal, es, por supuesto, que cuente con financiamiento, ¿no? Porque cómo uno va a considerar el desarrollo de una política pública si es que no se genera la sostenibilidad y la continuidad para el financiamiento de la misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, miramos las fuentes de financiamiento disponibles, ¿no? De acuerdo al tema, o los tipos de gasto, ¿no? En términos de salud mental, por supuesto que es intensivo en personal y también en infraestructura, como bien conocen o conocemos los que sabemos de cómo funcionan los centros de salud mental comunitarios, que es parte de la gran apuesta de la reforma en salud mental, ¿no? Otro punto bien importante, creo que a destacar, digamos, o a instalar dentro de la academia, es este concepto de oferta y demanda, incluso en los servicios que proveemos como Estado, ¿no? Y también pensando digamos, y como psicóloga social también y docente, desde la oferta pública de la atención en salud mental, tenemos este gran pendiente de seguir generando información en entender cuántos somos, cómo estamos organizados, cuál es el marco legal que nos regula, cuál es la arquitectura y el alcance institucional desde la salud mental, y también cuál es la demanda. ¿Y a qué nos referimos con la demanda, no? Entender, obviamente en este contexto particular que describía primero la doctora Chao, por supuesto que la demanda se ha incrementado, lo podemos ver y sentir, creo que todos en nuestras cotidianidades, pero por supuesto que hay una forma de entender desde el Estado en qué distritos, en qué provincias, en qué regiones se necesita más de una intervención, ¿no? Entonces, y digamos, esa racionalización entre oferta y demanda es algo bien importante que sopesar al momento de financiar, por ejemplo, una política, ¿no? Entonces, si uno ve que en determinada región se concentra una problemática particular, pues hay que
ir allá, y por supuesto para eso se echa mano de recursos de georreferenciación y análisis de Big Data, como comentábamos, ¿no? Por eso, por ejemplo, es tan importante las mediciones especializadas, ¿no? En este caso, en términos de salud mental, sería interesante contar con ese detalle para entender mejor la oferta y la demanda y poder focalizar mejor los servicios, ¿no? Uno de los puntos también importantes desde la psicología y como psicóloga y también como funcionario público, es el peso, digamos, que en este contexto se ha dado a los diferentes actores sociales a nivel de territorio. ¿Por qué? Porque los perfiles muchas veces coinciden con perfiles, digamos, capacitados en trabajar con personas y en entender de intersubjetividades, ¿no? Que como les comentaba, en el ejercicio profesional uno se da cuenta que en distintos funcionarios o decisores, de repente ese tipo de términos que para los psicólogos es tan común como intersubjetividad o tejido social, no son comunes, ¿no? Parte de los desafíos Perdón, es Lina, 2 justamente... minutos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, para cerrar la idea, la importancia que tiene el que dentro de la salud mental o en las apuestas en salud mental, los actores sociales tengan este perfil, ¿no? Y como también les decía, la salud mental y los centros de salud mental comunitario son espacios de tamizaje para todo el resto de actores psicosociales. Ya finalmente quería un poco terminar la reflexión comentando que es recién, justo Tessania comentaba que hace 18 años, digamos, que tienen estos encuentros de reflexión entre academia y Estado. Es hace recién 6 años de que la salud mental tiene una línea presupuestal exclusiva a través del programa presupuestal 131, ¿no? Que empieza el 2015 con 68 millones y tiene un crecimiento hasta el presupuesto inicial de apertura de este año de un incremento como de 300%, pero sin embargo sigue siendo el 2% del presupuesto destinado al sector salud en general, cuando, por ejemplo, en el Reino Unido es cerca del 9%, más o menos, ¿no? Entonces, digamos, estas implicancias prácticas también son importantes de mirar desde la academia para entender cómo generar, y con eso termino, evaluaciones o indicadores muy concretos, ¿no? Desde salud mental, ¿no? Por ejemplo, cómo ha mejorado la oportunidad de atención, cómo hay más atenciones en distritos, por ejemplo, en el uso de drogas, tabaco, alcohol. Quiere decir que hay un amplio margen de prevención todavía. Entonces, ¿cómo traducir esas evaluaciones o esa creación de conocimiento a un lenguaje decisional en términos presupuestales para la generación y fortalecimiento de políticas públicas? Es uno de los principales desafíos y con eso termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Lina Arenas. Ahora tengo el agrado de darle la palabra al doctor Yuri Cutipé. Por favor, doctor Cutipé, cuando quiera. Muchas gracias, Agustín. Me animé a compartir la pantalla. A ver. Okay. Bueno, en principio quiero agradecer la invitación del Departamento de Psicología, ¿no? Especialmente de Cecilia Chao y de Tessania, para participar en este espacio tan importante y en lo que me corresponde hablar un poquito sobre los nuevos escenarios y retos para la atención e intervención en salud mental en el contexto del COVID y la reforma de la salud mental comunitaria, ¿no? Teniendo en perspectiva cómo, digamos, en perspectiva, ir identificando las necesidades que van emergiendo a partir de ambos procesos, ¿no? Respecto a la formación de los profesionales en psicología, ¿no? Voy a empezar por hablar brevemente sobre la reforma de la atención en salud mental en el país, ¿no? El Perú, desde hace varios años, ¿no? Viene implementando la reforma de
la atención de servicios de salud mental, y hago hincapié en esto, ¿no? Es una reforma de servicios, ¿no? Es una nueva política de servicios de salud mental en el Perú, en la perspectiva del modelo comunitario, de salud mental comunitaria, ¿no? Y en este proceso ha ido escalando a los mayores niveles de decisión, tanto así que en los últimos años, inclusive desde el primer mandatario, el año pasado para Fiestas Patrias, en el discurso tradicional de Fiestas Patrias, ya el presidente Martín Vizcarra hablaba del cambio de la forma de atender la salud mental de grandes hospitales a redes de servicios comunitarios, ¿no? Este énfasis que ha llegado al máximo nivel de gobierno ha justamente hecho posible que vayan progresivamente implementándose los servicios de salud mental comunitaria en todo el ámbito a lo largo y ancho del país, ¿no? Y los servicios, hablo de los servicios porque no, para, digamos, puntualizar que en realidad de lo que se trata es de implementar o reforzar la política de servicios de la red integrada, de las redes integradas de servicios de salud de la RUIS, con servicios de salud mental de horizonte comunitario, ¿no? Como los centros de salud mental comunitaria, las unidades de hospitalización en salud mental y adicciones, los hogares protegidos, los MAMIs, y en cartera otro tipo de servicios que respondan en cada territorio, porque el modelo comunitario es fundamentalmente territorial, que en cada territorio pueda ser posible que justamente la población pueda acceder en las diferentes malestares, ¿no? Mentales que se encuentre, puedan acceder a los soportes necesarios, teniendo en perspectiva una vida digna, una vida de oportunidades y una vida en este horizonte que nos plantea el concepto de recuperación total o recuperación subjetiva, aun cuando se tengan malestares emocionales o mentales prolongados y duraderos, ¿no? En este proceso, especialmente este proceso se aceleró en los años 2018 y 2019, en que, como hemos visto, hemos llegado a tener, ya para entrado el 2020, 11 hogares protegidos, 154 centros de salud mental comunitaria y 24 hospitales generales con unidades de hospitalización de salud mental y adicciones, un poco para atender el espectro de necesidades que pudiera tener la población desde el aspecto promocional, desde el ámbito o la dimensión promocional, hasta la dimensión recuperativa y de inclusión social en salud pública, ¿no? De las poblaciones respecto al sector salud y al ámbito general de las tareas que tiene el gobierno en cada territorio, ¿no? Este es un esquema que da cuenta rápidamente de, digamos, en cada territorio, cómo es que se refuerza una RIS con el modelo de cuidado de salud mental comunitaria, ¿no? Con centros de salud mental comunitaria, trabajando en red con los centros de salud, con el hospital del territorio y con servicios, como se denomina en el argot de las normas del Ministerio de Salud, servicios de apoyo médico, como son los hogares protegidos, residencias protegidas, y como establece la ley, los centros de rehabilitación psicosocial y laboral, todos en la perspectiva de hacer posible que progresivamente las necesidades de las personas, tanto de promover la salud mental como de recuperarla, ¿no? Puedan tener acceso a diferente tipo de servicios, ¿no? Hay que recordar que un centro de salud mental comunitaria además se organiza su cartera de servicios, ¿no? En servicios orientados para niños y adolescentes, adultos y adultos mayores, un servicio específicamente orientado para la atención del alcoholismo, que como sabemos, todos los estudios, incluidos los estudios nacionales del Instituto Nacional de Salud Mental,
y también el estudio de carga de enfermedad dan cuenta que junto con depresión, en varones el alcoholismo genera la mayor carga de enfermedad, especialmente en términos de generación de discapacidad temprana, ¿no? Así como los servicios de participación y movilización comunitaria, que es un servicio enlace y de movilización comunitaria, de trabajo de red comunitaria, no solamente de red de servicios de salud. Hay un plan, el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria, que está estrictamente vinculado con el programa presupuestal que va estableciendo las metas futuras, ¿no? En este caso, del 2018 al 2029, y que se ha ido siguiendo progresivamente durante estos últimos años, ¿no? La reforma de salud mental tiene un horizonte, o viene, ¿no? Ya desde mucho atrás, como decía Tesania, desde el punto de vista normativo, encontramos que ya en el 2004 los lineamientos para la acción en salud mental del Ministerio de Salud hablaba de la reorientación de los servicios de salud mental en comunidad. El 2006 se hablaba del Plan Nacional de Salud Mental, que fue aprobado. El 2012 se aprobó la ley 29889, que establecía los derechos de las personas con problemas de salud mental y la reforma de la atención de salud mental y el modelo de atención comunitaria. Y hay que hacer la salvedad que esta ley reformó el artículo 11 de la Ley General de Salud, estableciendo estos derechos y haciendo responsable al Ejecutivo de la implementación de la reforma de la atención de salud mental y el modelo de atención comunitario. El 2015 fue reglamentada esta ley y que dio, lugar al programa presupuestal que hablaba justamente Lina, ¿no? El 131, que recogía algunos fondos poquísimos que teníamos en el programa presupuestal de enfermedades no transmisibles y generó una inversión inicial para ir implementando lo que ya la ley establecía, ¿no? Esto fue reforzado con el 2018 con la aprobación de los lineamientos sectoriales de salud mental y el 2019 la aprobación de la Ley de Salud Mental, que recoge todo lo avanzado en materia normativa y legal y acaba de reglamentarse antes de la pandemia esta ley, pero que tiene el adicional de, además de impulsar la reforma de salud mental y el modelo de atención comunitaria, el de poner en perspectiva la política multisectorial de salud mental que debe desarrollar el país en los próximos años. Perdón, Julio, 2 minutos. Perfecto. Esto ha implicado, también debemos recordar que este proceso de reforma recoge ya los paradigmas establecidos por la atención primaria de salud y las reformas psiquiátricas comunitarias del siglo XX, ¿no? Acá en Latinoamérica, los postulados y el llamado a la reestructuración de la atención psiquiátrica ligada a la atención primaria de salud y a los hilos, ¿no? Con la Declaración de Caracas, y en el 2008 de la atención primaria de salud renovada, en la perspectiva de los paradigmas del acceso universal, los derechos humanos, los determinantes de la salud y las necesidades de las personas como objeto y sujeto de la salud. Y también debemos recordar que las reformas de salud mental en el mundo implicaban el tener en cuenta conceptos centrales que ya estaban en las tendencias de las reformas psiquiátricas y políticas de salud mental en la mitad del siglo XX, conceptos como el sufrimiento psíquico o padecimiento subjetivo más allá de la enfermedad mental, el proponer formas ambulatorias e integradas a la sociedad de la atención a las personas con problemas psiquiátricos tradicionales, ¿no? El trabajo en la producción social del padecimiento subjetivo desde la promoción de la salud, así como también el considerar en la práctica curativa y preventiva como imprescindible la ciudadanía y perspectiva de derechos, así como también el trabajo intersectorial e interdisciplinario, ¿no? Esto nos genera retos para la implementación y para todas las profesiones que estamos vinculados a la salud mental,
retos que tienen que ver inclusive con las necesidades formativas, más aún cuando tenemos que en realidad de nuevo revisar hasta nuestros propios sistemas sanitarios. La pandemia en el mundo solo nos ha vuelto a enrostrar, digamos, lo lejos que está la sociedad moderna o contemporánea respecto a tener servicios de salud lo suficientemente capaces, lo suficientemente fuertes para poder atender las necesidades básicas de la población. De modo que, dado que esta es una reforma de salud mental dentro de un sistema de salud, el propio sistema establece los límites de la reforma y genera los retos, ¿no?, para salir adelante. El propio sistema sanitario en la actual pandemia ha demostrado sus grandes vulnerabilidades, no solo en los países como el nuestro, en los países latinoamericanos tan carentes de recursos, sino también en los países llamados de mejor desarrollo. Y nos está dejando como una enseñanza, y creo que eso va siendo un consenso en la salud pública, que si no hay sistemas de salud, y estos obviamente sistemas de salud mental, que no partan y que se construyan y tengan la posibilidad de generar dinámicas de participación activa desde el primer nivel de atención, que no son los servicios de salud, sino el propio ámbito individual, los ámbitos comunitarios, los ámbitos familiares, los ámbitos laborales, ¿no? Ese es el primer nivel de atención, y el nuevo sistema ya cubrimos el sanitario tiempo. tiene que construirse desde esa perspectiva. Muchas gracias por el tiempo, Augusto. Muchas gracias, Yuri. Bien, solo a modo de recordatorio, les comento que ya pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes hacia nuestros ponentes en el chat del Zoom que está habilitado para tal finalidad. Y yo, antes de iniciar la segunda ronda de preguntas, que es un poco más distendida, y van a hablar en el orden que ustedes quieran, así un poco por puesta de mano, quería resaltar algunas cuestiones que son interesantes y que creo que son consistentes en las tres presentaciones, ¿no? El primer punto que me ha despertado a mi interés es el que se ha establecido sobre la idea de que hay una suerte de desfase en el lenguaje o en la comunicación entre la academia y el sector público que no hace que las colaboraciones sean lo eficientes o lo fluidas que queramos. Esto no significa, sin embargo, que no hayan caminos andados que ya tienen algunos avances relevantes. Tesania en su momento comentó los encuentros de psicología comunitaria y creo que Yuri ha también referido sobre un enfoque que está anclado en estos encuentros. Entonces, es como una nueva forma de aproximarnos a la salud y a la salud mental que es interesante analizar. Dina ha puesto, por supuesto, el énfasis en esta discrepancia del lenguaje, pero también ha hablado un poco de la necesidad de generar información para conocer mejor las problemáticas que pueden tener un trasfondo más territorial, como apuntaba Yuri, desde el enfoque comunitario. Entonces, yo, en el contexto en el cual el presidente, en un acto sin precedentes en la historia del Perú, ha hablado de la salud mental en su discurso oficial del 28 de julio. Creo que es el primer presidente que lo hace en nuestra historia, y lo hace de manera explícita, y abre, por lo menos a nivel de enunciado, un escenario muy halagüeño en estas circunstancias, a pesar de que lo que tenemos encima es una situación de crisis y de desafío muy fuerte, y preguntarles, en el orden que ustedes quieran, punto uno, ¿qué creen o qué soluciones creen que se podrían encontrar estas discrepancias en el lenguaje entre el sector público y académico? Una idea general de cómo podríamos intentar resolver esta aparente discrepancia para tener una relación más fluida de la que ya existe, porque insisto que hay un camino avanzado y que es un camino relevante además. Y lo otro, un poco en función a lo que Lina nos compartía, ¿qué tipo de información es el que necesitamos ambas partes, ¿no? La academia desde el sector público y el sector público desde la academia, para empezar a construir una relación más fluida en el trabajo, en atención a la salud pública? Y un poco en este escenario, ¿qué valor o qué valor le ven al enfoque comunitario? Porque creo que los tres han hablado del enfoque comunitario en algún momento de sus presentaciones, ¿no? Para la atención a la salud mental. No sé quién quiera comenzar. Van a tener 5 minutos los tres, entonces pueden ordenarse
Creo que podemos mantener el orden y yo puedo comenzar, Agustín, si te parece. Perfecto. En 5 minutos, Tesania, y te aviso cuando falte uno. ¿Te parece? Genial, muchísimas gracias. Estamos ajustando los tiempos porque queremos de todas maneras tener diálogo con los participantes, que nos parece eso fundamental. A ver, nada, muchísimas gracias a la presentación de Lina y de Yuri porque me ayudan a seguir pensando sobre ese tema que nos parece importante, ¿no? Como acaba de plantear Agustín, creo que todavía nos queda un recorrido por hacer para poder generar que estos dos lenguajes o estas dos comunidades que planteaba Lina pudieran, ¿no es cierto?, llegar a estos puntos de encuentro, ¿no? Yuri nos ha planteado de una manera muy clara todo lo que se ha avanzado, pero cómo todavía tendríamos que, desde la academia, desde la creación de conocimiento, fortalecer y responder a algunas de estas demandas que todavía quedan pendientes, ¿no? Cómo se está dando la calidad de los servicios, esto que se ha mencionado, a cuánta gente se está llegando, cómo se está llegando, cuáles son los servicios más demandados. Y creo que ahí nos queda pendiente investigar mucho, porque si bien es cierto, es una reforma a nivel de lo que es la atención y los servicios, es una de las reformas más importantes que se vienen dando a nivel de salud mental en nuestro país y por qué no decirlo, a nivel de la región. Entonces creo que no tenemos que esperar que pasen unos años para recién comenzar a investigar cómo se dio, sino en paralelo ir generando conocimiento que además permita que los presupuestos puedan basarse en esa evidencia para, ¿no es cierto?, sustentar mucho más lo que se está logrando, generar conocimiento para hacer ajustes del modelo, de los servicios, de los enfoques, de cómo se viene trabajando en red, qué es lo que estaría faltando. Y en este contexto del COVID me parece que es fundamental entonces cómo de alguna manera estos servicios van a responder y están respondiendo y tienen una carga justamente por esta demanda que se está generando. Entonces, cómo desde la academia podemos contribuir a fortalecer nuevas herramientas, nuevas posibilidades, nuevas formas de registro, cómo podemos ayudar a generar, ¿no es cierto?, evidencia de cara a lo que se nos viene post pandemia, porque lo que estamos viendo ahorita es mayor demanda, ¿no es cierto?, aparecen temas muy específicos, aparece el tema del duelo, aparece el tema, ¿no es cierto?, de la pérdida, las necesidades de los jóvenes, los temas de violencia, y cómo todo eso, de alguna manera, va a continuar, porque esa es la situación en la que estamos. Y cómo vamos a responder y cómo vamos a sumarnos desde la universidad a estas políticas que ya se vienen implementando desde el Estado, ¿no? Y creo que ahí todavía nos queda, como decía, una ruta por transitar de manera conjunta, ¿no? Y por eso es tan importante, como planteaba en la presentación, el tema del diálogo, ¿no? O sea, la academia no va investigando por su lado y la política pública y quienes están en el Estado van haciendo desarrollo de servicios, sino que justamente tenemos que generar estos puentes de encuentro a partir de esta actitud en la que podamos conocer, identificar cuáles son sus retos y entrar en este diálogo de las dos comunidades, a pesar de que a veces los tiempos no coinciden, de que a veces, ¿no es cierto?, no se cuenta pues con todas las herramientas para responder, ni con todo el tiempo que quisiéramos, y más aún en este contexto. Quiero terminar mencionando algo que me parece clave, que tiene que ver con esto que ha mencionado Lina del 2% del presupuesto, ¿no? Creo que otro rol que es fundamental tiene que ver con el tema de la incidencia, ¿no? Y si bien es cierto, como se ha mencionado, y Yuri lo plantea con la imagen del presidente, hemos logrado colocar el tema de salud mental desde el enfoque comunitario como un tema de agenda pública, aún tenemos que hacer más incidencia para que tenga el presupuesto, tenga el personal y tenga las condiciones para responder a esta gran demanda que se nos viene en este contexto del COVID. Y creo que ahí la universidad también tiene un rol, ¿no? La universidad tiene un rol para contribuir a la incidencia, para generar espacios como estos que de alguna manera coloquen en el debate la importancia de la salud mental desde el enfoque comunitario en nuestro país.
Ese es el gran desafío, ese es el gran reto que vamos a tener que asumir todos quienes estamos involucrados en esta tarea, y el espacio de la universidad es un espacio fundamental porque estamos justamente formando los futuros profesionales. Entonces creo que en ese sentido manejar el tema dentro de la formación y las investigaciones me parece que es fundamental. Perdón, Tesania, un minutito más. Vale. No, ya estoy. Me quedo ahí para poder seguir dialogando después. Gracias. Muchas gracias a ti. En realidad no te interrumpí antes porque como dijiste que ibas a terminar, has terminado perfecto en realidad. O sea que muchas gracias por el tiempo. Entonces, como estamos continuando con el mismo orden, no sé, Lina, si tú quieres continuar y después con el doctor Cutipé también. Entonces, 5 minutitos, Lina, y te aviso faltando un Sí, minuto. ¿Vale? gracias a Agustín. Perfecto. Gracias por la palabra. Sí, yo tenía 3 ideas clave luego de escuchar la exposición de Tesania y del doctor Yuri, y bueno, también fruto de la reflexión de estos últimos meses, particularmente. Y a raíz de las preguntas de Agustín, ¿qué dice claro, esta línea, digamos, de investigación del lenguaje de las dos comunidades, o esa metáfora, es la evidencia sobre la evidencia? ¿Qué te dice? ¿Ya? Entonces, al parecer puede plantear un panorama un poco desalentador, como que los dos lenguajes no se encuentran, pero yo creo que sí hay claves a mirar desde la academia que pueden informar al Estado de manera pronta, más allá, digamos, de cosas más sencillas como linear cronogramas, por ejemplo, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Quiero abordar 3. Una de ellas, y sí es bien importante, y justo lo tocó Tesania también, es el espacio formativo que nos dan desde la universidad o en la educación superior y luego, ¿no? Porque dentro de este espacio formativo es importante empezar a entender los conceptos, digamos, que se manejan en la carrera pública. Definitivamente, como les decía al inicio de la pandemia, algunas amistades que, digamos, están muy lejanas del Estado, decía, bueno, algo positivo de este momento histórico que nos ha tocado vivir tan difícil es que los ciudadanos que normalmente no miran la actuación del Estado, de pronto, ¿qué está haciendo el Estado? Y preguntan y quieren saber, y han tenido muchísima curiosidad, ¿no? Entonces, eso me parece positivo para que se incluya también dentro de las necesidades formativas de cualquier profesional, sobre todo para los profesionales que trabajamos, digamos, con personas, ¿no? Entonces, más allá o con este enfoque multidisciplinario. Entonces, otra cosa importante dentro de estos lenguajes, y la academia lo maneja súper bien, es la generación de evidencia muy robusta. Es muy importante, creo, muy valioso, la precisión, y para eso los psicólogos son expertos, particularmente los psicometristas, con la que se genera preguntas, información, no solamente cuantitativa, sino cualitativa también, pero finalmente muy robusta, muy contundente, porque eso ayuda a los decisores que también tienen una responsabilidad en la asignación de recursos, ¿no? Entonces, el generar esa generación de evidencia robusta con modelos, digamos, en este caso particulares o ad hoc, mirando la literatura internacional en reformas de salud mental, también creo que es un punto importante para continuar hablando estos dos lenguajes al mismo tiempo. Es difícil, ¿eh? Es como que quieres hacer negocios con China y anda, aprende chino mandarín, pues es lo que uno haría, ¿no? Entonces, creo que es poco a poco, pero pasa por un tema formativo de todas maneras. También, para cerrar ese punto, también entender cuáles son las necesidades de información. No siempre son las mismas, a veces uno tiene que ir a un tema muy nicho, ¿no? Que puede ser desde la prevención, atención, dependiendo lo que la política requiere, en este caso las de salud mental, ¿no? Y hacer uso, obviamente, de todas las herramientas de georreferenciación y las últimas herramientas que se usan para la toma de decisiones. Un segundo punto muy cortito es
que también mencionaba Agustín, y qué más se puede hacer, ¿no? Más allá del lenguaje. Yo sí creo, y también reforzando un poco lo que decía Tesania, que la incidencia política es muy importante. Y ese es un rol que no solamente lo cumple, digamos, la academia, sino también la sociedad civil, ¿no? Sí, eso solamente un punto muy, muy chiquito. Y finalmente, Agustín llamaba a la reflexión de que los tres habíamos un poco abordado el tema del enfoque comunitario, ¿no? Y también quería cerrar mi reflexión comentándoles, ya en el espacio laboral me cuestionaba mucho, ¿no? Todas estas intervenciones que tiene el Estado y estos actores sociales que tienen desde la estrategia de convivencia escolar de Minedu, pasando por, en fin, o sea, por trabajos articulados, ¿no? Con los programas preventivos de Aurora, con los SEM, con la policía, con Cedro, con Devida, con ¿quiénes más, no? Tienen un punto en común, o escuchando incluso digamos, a profesionales que han venido en territorio trabajando de manera como organizándose desde el territorio ellos mismos, ¿no? Ese creo que es un reto también para el Estado, poder unificar a todos los actores sociales que financia y darles un norte, como les decía, creo que los profesionales en salud tengan un espacio natural, digamos, no forzado, para estos mensajes multisectoriales, ¿no? Que creo que de manera natural se han estado dando en los territorios o en los distritos, ¿no? En los barrios, en las comunidades, para temas que han surgido con mayor prevalencia en esta pandemia, ¿no? Entonces, nada, por ahí iba mi reflexión. Muchas gracias, Lina. Yuri, 5 minutos igual también, sí, parece, cuando quieras. Ok, gracias, Agustín. Bueno, sí, yo quiero un poquito encuadrar lo previamente dicho. Se ha hablado a la vez de tratando de utilizar esta metáfora de la pandemia, ¿no? Que está tan de moda. Se ha hablado de la pandemia de miedo, de la pandemia de ansiedad, se piensa que va a haber una pandemia de trastornos mentales, de depresión, de trastornos de ansiedad, en fin, ¿no? De todos los malestares, utilizando el lenguaje epidemiológico, ¿no? Pero en realidad pienso que, claro, es un esfuerzo para poner en palabras, con esta nueva palabra que ha tenido tanta fuerza en el actual contexto social, ¿no? Como para movilizar las propias sociedades, las propias estructuras, ¿no? También poder utilizar esa palabra mágica para mover a las estructuras respecto a como decimos en el equipo ahí en la Dirección de Salud Mental, los pequeños propósitos de la salud mental, ¿no? No en realidad porque sean pequeños, sino porque todavía resultan marginales para nuestra sociedad, ¿no? Entonces, en realidad tendríamos que hablar, si vamos a utilizar una metáfora epidemiológica, tendríamos que hablar de una endemia, no de una pandemia, ¿no? Entonces, sino de una endemia, ¿no? Es decir, una epidemia que se arrastra desde mucho tiempo atrás, que está normalizada en el vivir social, y dentro de esto también en la propia estructura estatal, ¿no? Entonces, el estigma y la discriminación inclusive son institucionales, son estatales, ¿no? Y es como ven este asunto, este campo de acción de la salud mental, cómo es que lo miran, lo abordan, cómo es que refuerzan, ¿no? Las dinámicas de poder, ¿no? Y que hace que justamente ese 2% siga siendo 2% a pesar de algunos esfuerzos que se han hecho desde el sector salud, ¿no? Y en realidad se trata de una endemia que viene, es decir, una epidemia que viene antes de la pandemia, ¿no? Que la pandemia hace evidente que existe una endemia, ¿no? Y la rebautiza como pandemia, pero eso es peligroso porque pasa la pandemia y entonces se acabó la pandemia, la otra pandemia y todas las pandemias, ¿no? Y en realidad sabemos que va a ser endémico, ¿no?
O sea, en realidad esto va a ser endémico porque tiene, digamos, los determinantes sociales solo se han intensificado, los determinantes sociales de la salud solo se han reforzado durante la pandemia, ¿no? Y bueno, de modo que tal vez tendríamos que utilizar ambas metáforas, la de la pandemia y la de la endemia, para justamente reforzar los retos que tiene la propia sociedad y el Estado que va por delante de la sociedad para atender estas necesidades de las poblaciones, ¿no? Ahora, desde la universidad, ¿no? Es tan importante para nosotros desde la gestión del Estado, ¿no? Las dos grandes tareas de la universidad, la tarea formativa y la tarea de la generación del conocimiento, ¿no? Y esto va vinculado con justamente lo que decía Lina, ¿no? Las posibilidades del financiamiento, ¿no? De hecho, los lenguajes del financiamiento que existen dentro de los estados tienen que ver con una lógica muy positivista, ¿no? Pero todos sabemos que en realidad el mundo de la salud, las grandes respuestas en salud no han venido del positivismo, ¿no? Sino más bien han venido de las sensibilidades respecto a la necesidad, y es obvio, finalmente, la cuantificación de la necesidad, pero está por delante la determinación de la necesidad y la participación de todos justamente para afrontar esa necesidad. De modo que los retos de formación para cualquier carrera, ¿no? Que trabaje en salud o en general en los asuntos sociales de una sociedad o de un Estado, tienen que ver con tener esta perspectiva formativa, esta perspectiva integral, ¿no? Y más aún en psicología. Creemos que en nuestro país, tanto en psicología como en medicina, ¿no? Digamos, en las últimas décadas, especialmente entre los 90 y los 2000, digamos, se ha reducido, ha sido muy reduccionista a lo estrictamente positivista y tenemos una digamos, lo evidente es que hay un dominio de lo cognitivo-conductual, ¿no? Cuando sabemos que en la práctica privada la gente, porque va probando los servicios, va encontrando que necesita una diversidad de enfoques en las intervenciones psicoterapéuticas, ¿no? Y de igual manera, respecto a lo psiquiátrico en lo farmacológico, el reduccionismo en la formación se hace muy evidente, ¿no? Como decía un maestro nuestro, parece que para formar psiquiatras hay que leerse el CIE-10 o el DSM-5 y con eso es suficiente, ¿no? Entonces miren al nivel que estamos llegando, digamos, en los aspectos formativos. Creemos que desde el 2010 en adelante, a partir de las nuevas perspectivas que ha generado la reforma de la atención de la salud mental en el país, que viene a reemplazar al modelo justamente psiquiátrico manicomial, dentro de lo cual también está lo psicológico, ¿no? Entonces, y la formación psicológica para el contexto manicomial, que no es solamente en el hospital psiquiátrico, ¿no? Sino también en cualquier contexto relacional, intersubjetivo, ¿no? Entonces, que es tan importante, digamos, tener en cuenta. En realidad, el modelo comunitario viene a reemplazar a ese otro modelo reduccionista y a ampliar la perspectiva de las disciplinas de la conducta, ¿no? De modo que eso está todavía como reto en la formación. Y obviamente, como correlato, está la generación del conocimiento justamente para hacer efectiva la formación y para que desde la posibilidad, por ejemplo, de la acción de los profesores de psicología, pueden unirse desde la generación de políticas hasta la operación de servicios y la generación de las posibilidades de diálogo comunitario que haga posible construir de abajo arriba y no de arriba hacia abajo, de modo que muchas veces no encajamos en el territorio, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Yuri, por tus palabras. Bien, nos han bombardeado de preguntas. Voy a tratar de transmitir todas las que podamos. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, el tiempo es un tirano, todos lo sabemos. No podrá ser posible transmitir todas, pero creo que hay algunas que están enganchadas unas con otras, entonces voy a ir leyéndolas en el orden que han ido llegando, también por un tema de justicia con los que plantearon las preguntas. Una primera pregunta, en realidad, tiene que ver con un aspecto formativo, algo que han estado comentando
ustedes ahora, ¿no? La pregunta concretamente plantea, buenas tardes, desde un punto de vista formativo, ¿qué herramientas y capacidades necesitamos adquirir los estudiantes de psicología para poder aportar en la gestión pública, sobre todo en temas de salud mental? Y por supuesto les agradece a todos nuestros invitados por sus presentaciones. ¿Quieren que vaya planteando una pregunta y quien quiera o voy planteando más? Hay una pregunta que hace una reflexión sobre probablemente los tiempos que se demoran en implementar estrategias en el Estado y que termina con una idea de cómo incorporar a la empresa privada en la articulación de las actividades entre sector académico, sector público, o sea, cómo hacer participar al Estado, perdón, a la empresa privada en estas intervenciones. Otra pregunta, más o menos con este conjunto de temas. Bueno, les agradecen por sus presentaciones y quisieran preguntarles sobre las estrategias para la atención primaria en salud mental bajo el enfoque comunitario. ¿Son esfuerzos exclusivos del MINSA o hay coordinación con otros sectores del Estado para la implementación del enfoque? Creo que les planteo esas preguntas para que vayan pensando, cada uno si elige alguna, o todos pueden elegir más de una para responder, y nos tomamos unos 5 minutos para esta primera ronda de preguntas, y voy ordenando el siguiente grupo de preguntas que tenemos muchísimas. No sé quién quiere empezar, por supuesto. Yo quería complementar algo que ya planteó Yuri también para responder a esta pregunta sobre el tema de la formación, ¿no? Creo que en esta segunda intervención Yuri decía cómo hay miradas que felizmente están cambiando y se están problematizando, pero durante mucho tiempo han habido miradas quizás muy reduccionistas a nivel de la formación, y eso no ayudaba justamente a dialogar con esta realidad que ha ido cambiando y donde el modelo de atención primaria en salud también se ha ido reformulando, ¿no? Yo creo que el gran cambio, y por eso para mí es tan importante y es todo un logro lo que se viene haciendo desde el 2015 al cambiar los servicios, es que se está cambiando no solamente los servicios de atención, se está cambiando la comprensión de lo que es la enfermedad mental y de lo que son las políticas de tratamiento. Salir del modelo manicomial a entrar a un modelo de trabajo comunitario en red de cara a la población, de una manera cercana, ¿no es cierto?, que vendría a ser lo territorial, es un cambio de paradigma, no solamente de atención en servicios, es un cambio de comprensión del problema, es un cambio de comprensión de lo que es el ser humano, de lo que es la salud, de lo que es la enfermedad mental. Y creo que ese es el nivel de problematización que tenemos que llevar a la academia. No solamente es enseñar que existe una reforma y que ahora hay centros de salud mental comunitario, sino lo que está detrás de esa concepción, cómo entendemos la salud, cómo entendemos el malestar. Y ahora creo que nos vamos a tener que seguir problematizando porque la pandemia también nos devuelve que esta división entre salud física y salud mental de repente ya no va a ser suficiente, ¿no? A partir del trabajo que hemos realizado con diferentes actores, lo que hemos visto es cómo lo físico, lo mental se mezclan y de repente vamos a también cambiar el paradigma a un modelo de salud comunitaria y ya no solo de esa división con la que estamos trabajando, porque cada realidad y cada nueva situación nos tiene que hacer pensar también cómo la comprendemos, y ese es el rol que desde la academia, desde el espacio de la universidad, tenemos que comenzar a repensar. Entonces, ¿qué herramientas se necesita? Se necesita repensar los paradigmas de nociones de salud, enfermedad, salud mental, y a partir de ahí responder de una mejor manera a lo que se viene dando en la realidad, que es esta reforma desde el enfoque comunitario, ¿no? Eso como para responder un poco a esta primera pregunta. Sí, tal vez si me permites, Lina, vamos a romper el orden, lo cual no significa que se rompan filas. Respecto a esta pregunta de la atención primaria de salud y la salud mental comunitaria y cómo se va implementando en otros sectores del Estado, ¿no? En realidad no se trata de implementar en otros sectores del Estado, de lo que se trata es de concertar, de dialogar, de ir generando estas posibilidades, ¿no?
Ayer estaba en un webinar, todos los días hay un webinar, digamos, de temas especiales en los que participamos, del Consejo Nacional de Educación, ¿no? Y discutíamos uno de los 4 propósitos del proyecto nacional, del proyecto educativo nacional del PEN, ¿no? Al 2031 creo que es el de la salud socioemocional, ¿no? Entonces, me parece sumamente interesante y que obviamente pone por delante al sector educación respecto al sector salud inclusive, ¿no? Entonces, con un pie delante, y eso es magnífico, porque en realidad en cada sector se van haciendo esfuerzos, pero también hay, digamos, propósitos a contracorriente al priorizarse, porque depende también de las finalidades de las políticas, ¿no? Entonces, hacían a propósito una pregunta, Cecilia, que la tengo acá, si los mensajes que actualmente que pasan por televisión llamando al miedo han contemplado el análisis del efecto psicológico y en la salud mental. Claro, de hecho, en todos los ámbitos hay este análisis, ¿no? El problema es cuáles son las prioridades, las finalidades, ¿no? Y sabemos que las profesiones estamos al servicio del contexto. O sea que los arquitectos hicieron pirámides en aquella época, a propósito de esta novela de Moisés y los 10 mandamientos que está muy de moda, y no hicieron edificios como los que hacen ahora, porque estaban tan inspirados en lo piramidal, sino porque a la vez había una tensión ahí para generar ese tipo de símbolos de poder, ¿no? Entonces, de modo que los productos tecnológicos que tenemos tenemos que entender que están contextualizados, ¿no? Y obviamente que estos mensajes son analizados de todas las maneras y vamos a encontrar profesionales de la conducta y de la comunicación en todos los ámbitos, discutiendo estos aspectos y generando también estas intervenciones. Pero quería llegar a este punto respecto a que en realidad es el concierto, el diálogo, el que esperamos que haya cuando se instale el Consejo Nacional de Salud Mental, el diálogo intersectorial donde esté la academia y también la sociedad civil organizada, para que pueda, digamos, irse generando las perspectivas futuras en lo que corresponde a salud mental o a salud socioemocional, como vayamos construyendo el bienestar emocional futuro, ¿no? Entonces, eso creo que es clave tener en cuenta en el desarrollo futuro, ¿no? Agustín, si me permites una corta reflexión tomando un poco tanto lo que Tesania como el doctor Julián han mencionado, y para contestar una de las preguntas y no quede desatendida porque tiene que ver este cambio de paradigma, de ya dejar de ver o de ver de manera independiente la salud mental e incluso ya empezar a ver con más detalle el enfoque comunitario desde la academia y desde el Estado, también permite que no solamente la sociedad civil, sino también otros grupos de la sociedad o otras comunidades, si queremos seguir con el tema de las metáforas, le entiendan. Y creo que ahí la empresa privada también efectivamente juega un rol, ¿no? He escuchado en estos últimos meses muchísimos grupos reflexionando por la pandemia, ¿y cuál es nuestro rol con la sociedad civil? O sea, ya la inclusión financiera ahí, ¿no? ¿Quiénes están, y preguntando, quiénes están apostando por la salud mental? Porque en el marco del trabajo a veces toca ver muchas políticas y uno sí ve ONGs, multilaterales, que agarran un tema, qué sé yo, infancia y adolescencia, desnutrición crónica infantil, por decir alguna política, ahí tienen todo su aparato de producción de conocimiento, apoyo, incidencia política para cualquier tema, democracia, sí, y, o sea, para la salud mental no hay todavía, ¿no? O de repente, sí, la empresa privada todavía no hay, digamos, grupos que lo cojan, y estoy segura que va a ser un tema, o sea que este cambio de paradigma va a llevar, y hay mucho espacio para eso, ¿no? Eso.
Muchas gracias, Lina. Yo tengo algunas preguntas más porque todavía tenemos unos minutos y creo que es importante tratar de atender la mayor cantidad de inquietudes que ha suscitado nuestro foro. Entonces, hay una pregunta que me parece que está más dirigida al doctor Cutipé, pero igual si Tesanio o Lina quieren también complementar la respuesta, sería interesante escucharla. Concretamente se pregunta, ¿cuál ha sido la participación o el involucramiento de la Dirección de Salud Mental en la gestión de la pandemia por parte del gobierno? Y un poco cuál ha sido el rol del trabajo comunitario y colectivo en el contexto actual. Esa es una pregunta. Voy a ir planteándolas específicamente porque dependiendo del tiempo probablemente podamos ir abordando más preguntas, si les parece bien. No sé, Yuri, si quieres comentar esto. Sí, claro, Lina. sí, por supuesto. La Dirección de Salud Mental es una dirección ejecutiva de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud del Viceministerio de Salud Pública del Ministerio de Salud del Perú. O sea, está bien abajito. De modo que somos un ente técnico que tenemos como principal tarea o responsabilidad generar, digamos, las normas correspondientes para afrontar los diferentes aspectos de la salud mental desde los servicios de salud mental, ¿no? Entonces, de modo que, claro, el ámbito de injerencia en esa estructura es bastante corto, ¿no? No solamente para la pandemia, sino para todo aspecto, ¿no? Entonces, de hecho, que el Ministerio de Salud ha tenido que priorizar, ¿no? Los aspectos infectológicos, ¿no? En esta campaña, como en la anemia, los aspectos nutricionales, pero obviamente lo psicosocial siempre está vinculado, pero todavía hay una necesidad, sea en la anemia o en la pandemia del virus, ¿no? A propósito de EMIAS, ¿no? Siempre, digamos, hay una tarea de ir haciendo, impregnando la intervención en salud con el enfoque psicosocial para cualquier aspecto que aborde, ¿no? Y ese es un reto que obviamente podrá ser mejor emprendido. Nosotros hemos ido impulsando en algún momento la posibilidad de tener una dirección general, ¿no? De salud mental, pero en realidad, si quisiéramos cambios, porque son cambios culturales los que hay que generar, ¿no? No son solo cambios operativos, tácticos, estratégicos, ¿no? Sino culturales, ¿no? En toda nuestra sociedad y desde también la cultura del propio Estado, con la experiencia de años dentro del Estado y de ser funcionario, en realidad no vemos que podamos dar pasos importantes en los próximos años si es que no se constituye un viceministerio de salud mental. O sea, esto de que la salud mental es transversal y está ahí como impregnando todas las estrategias, bueno, en realidad, si es que no hay el cambio cultural, como por ejemplo cuando tuvo que haber el cambio cultural respecto a los derechos humanos en la justicia y en general en la protección social en el Estado, tuvo que implementarse el Viceministerio de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia, y creo que los resultados después de algunos años de trabajo dentro del Estado han sido favorables para lo que corresponde a generar una cultura de derechos humanos desde los diferentes ámbitos, ¿no? Muchas gracias, Yuri. Creo que tenemos un minuto más. Me gustaría pedirles a cada uno de ustedes un minuto con una reflexión final, con una idea que quisieran compartir a nuestro público sobre el objetivo de este foro y un poco la necesidad de establecer esta articulación entre sociedad civil, Estado y academia, ¿no? Entonces, pedirles un minutito de una reflexión final, una idea, fuerza que quieran compartirnos antes de ya cerrar nuestra sesión. Gracias, Agustín. La verdad es que es muy rico escuchar y seguir pensando juntos porque tenemos todavía mucho por andar, ¿no? Lo acaba de plantear Yuri, por más trabajo, por más esfuerzo, y aquí yo siempre que puedo lo digo, el esfuerzo de el equipo que lidera Yuri y el liderazgo que él ha tenido para generar este proceso de reforma sostenido ya por varios años y generar un nuevo enfoque para la atención y los servicios de salud mental en nuestro país, amerita seguir discutiendo, seguir pensando y contribuir
acompañar esta reforma, acompañar esta nueva demanda que va a generar el contexto del COVID y que, como bien se ha señalado, arrastra otro tipo de problemáticas que ya se venían dando en nuestro país, producto de la violencia, la desigualdad y otras condiciones psicosociales. Entonces, creo que la academia tiene un rol, la sociedad civil tiene un rol, hay que colocarlo sobre la mesa, nos queda mucho por trabajar por el tema de salud mental, hacer incidencia, hacer investigación y generar estos espacios de diálogo que de alguna manera nos permiten conocer, acercar estos lenguajes, acercar nuestras necesidades y encontrar puntos de encuentro para contribuir entonces a una salud mental comunitaria que realmente pueda instalarse en nuestro país y tener no solamente el presupuesto, sino, como ha señalado Yuri, este cambio en las mentalidades para que realmente no sea una prioridad 4, sino sea una prioridad 1 cuando se construyan mensajes, cuando se construyan campañas y cuando se pueda trabajar a nivel de otros sectores. Estamos ahí, pero creo que todavía falta y eso es una responsabilidad no solo de un grupo, sino de todos nosotros, fortaleciendo, pero además también reconociendo el trabajo que se ha venido haciendo. Gracias por haberme permitido compartir estas ideas. Muy bien, muchísimas gracias. Solo bueno, agradecer su atención y sí, creo que el mensaje detrás, como les comentabas, de no perder de vista esa política de las políticas, ¿no? Este contexto ha puesto en valor, ha metido en la agenda pública la salud mental y no es solamente desde las dos comunidades, academia, Estado, sino sociedad civil y demás, el trabajo de que sea sostenible, de que se mantenga en la agenda pública, porque como bien mencionaban, tenemos para rato, ¿no? Entonces, ya dado que tenemos para rato, dado que el contexto histórico nos ha permitido poner en agenda pública un tema, digamos, que es de interés para todos los presentes, entonces, hablar estos dos lenguajes, el hacer incidencia, porque tienes el lado técnico como el de incidencia política, por otro lado, es fundamental, ¿no? Además del el trabajo intersectorial y el enfoque multidisciplinario que la salud mental requiere. Entonces, eso, además de muchísimas gracias por dejarme compartir estas reflexiones. Sí, bueno, Agustín, una palabra que me viene a la mente como el gran reto en los próximos pasos para impulsar las reformas que tienen que hacerse en lo que corresponde a salud mental en el país, es el diálogo, ¿no? O sea, podemos decir que no hay salud ni progreso sin salud mental, pero tampoco hay salud mental sin diálogo, ¿no? De modo que los primeros pasos que se han dado en la implementación de la reforma de servicios de salud mental, que es una de las reformas que hay que hacer en salud mental, en la reforma de servicios de salud mental, en salud mental, ha sido en los primeros pasos tomar el reto de hacer que las leyes que se aprobaron, ¿no? Y que fueron generadas desde la sociedad civil, especialmente la 29889, ¿no? Que pueda hacerse una realidad, ¿no? Entonces será como correr una carrera de 100 metros pensando que no, digamos, si no se corre esa carrera, no hay derecho a la maratón, ¿no? Como condición previa a la maratón, ¿no? Entonces se ha tenido que correr, tomar la posta, correr los 100 metros y ahora estamos en los 100 metros, hemos llegado más o menos sobrevivientes, ¿no? Con productos en las manos, ¿no? Y el gran reto ahora es el del diálogo, ¿no? El que esa concertación entre sociedad civil, universidad y el Estado sea una concertación no de pocos, sino de muchos, y que sea una concertación como lo vemos desde lo comunitario, ¿no? En el territorio, no solo en Lima, no solo en la capital, y en la capital en determinadas zonas de la capital, ¿no? Sino, no es un diálogo entre el MEF, el MINSA y las universidades de Lima, ¿no?
sino es un diálogo que hay que aperturarlo, hay que hacer los esfuerzos, ¿no? Desde los 3 ámbitos para aperturarlo en todo el territorio nacional. Y esto lo hemos visto ahora nosotros en salud y en salud mental desde la experiencia de los centros de salud mental comunitaria, de los equipos multidisciplinarios, cómo van abriendo, ¿no?, el diálogo sobre justamente todos estos problemas en sus territorios, unos más que otros, pero son experiencias tan interesantes que uno va encontrando de promover el diálogo, pero que no están vinculadas desde una perspectiva nacional, y que creo que esa es la tarea de ir vinculando estos espacios de diálogo en salud mental que se van abriendo en cada territorio, y ese es un esfuerzo de estas 3 instancias, tanto de la sociedad civil como de la academia, pero fundamentalmente del Estado, que es el responsable justamente del desarrollo y la salud en un país. Muchas gracias. Bien, yo agradeciéndole a nuestros ponentes por estas interesantes reflexiones que han compartido esta tarde con nosotros, quiero, a nombre del Departamento de Psicología y la Comisión de Relaciones Interinstitucionales, agradecerles a todos nuestros invitados por participar de este ciclo de webinar y compartir con nosotros sus experiencias desde los distintos sectores que nos congregan. También aprovecho para agradecer a todos los que nos han acompañado como asistentes el día de hoy, y los invito, por supuesto, a participar de nuestra segunda sesión o nuestro segundo foro, a realizarse el próximo jueves 4 de septiembre a las 5 p.m. Estén atentos a nuestras redes sociales, a las redes sociales del departamento, donde abordaremos los trabajos de capacitación a proveedores de salud. Muchas gracias a todos y a todas los asistentes, y esperamos vernos el próximo jueves en otra sesión más de nuestro ciclo de webinars. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias a usted.